En decir, ya sabes, en reuniones familiares, como, ya sabes, cualquier familia en México. Siempre que hay una reunión familiar, están cantando. Todos cantan, sepan cantar o no, ya sabes. Imagina esto. Una noche tranquila en Tucson. Linda Ronstadt se sienta junto a un tocadiscos, la aguja justo empezando a bajar. La habitación se llena con el zumbido de una voz que la detiene en seco. Cierra los ojos, sonríe, porque algunas voces no solo suenan hermosas, sino que tocan algo profundo. Linda Ronstadt nunca persiguió tendencias. Persiguió la verdad. Su voz podía derretir el acero o partir el cielo, pero detrás de cada nota que cantaba había toda una vida de influencia. La gente le pregunta todo el tiempo: ¿quién te inspiró? ¿Quién te conmovió? Y finalmente, está lista para responder. Estos son los artistas que la moldearon, la sorprendieron y le hicieron sentir ese tipo de asombro que nunca se desvanece. El primer nombre, dice, la mujer que le enseñó que el poder no tiene que gritar. Emmylou Harris. Ella no era ruidosa. No necesitaba serlo. La voz de Emmylou Harris era un susurro, entrelazado con relámpagos. Cuando Linda la escuchó cantar por primera vez, no fue solo armonía, fue sanación. Había algo en la forma en que Emmylou hacía que el dolor sonara sagrado, en la forma en que convertía el desamor en un himno. Sus colaboraciones no eran solo duetos, eran confesiones compartidas frente a una multitud. Cada vez que sus voces se mezclaban, Linda sentía una especie de seguridad, una quietud que no existía en ningún otro lugar del caótico mundo de las giras, los estudios y el ruido de la industria. Emmylou no luchó por el protagonismo. Flotó hacia él. Gracia y coraje en perfecto equilibrio. Dejó que las canciones hablaran más fuerte que la fama, y esa humildad tocó una fibra sensible en Linda. Una vez dijo: Emmylou cantaba como alguien que había visto ángeles y se había alejado en silencio. Y Linda la amaba por eso. Aretha Franklin. Aretha no solo cantaba canciones, las comandaba. No necesitaba pirotecnia ni bailarines de respaldo. Su voz sola era un terremoto. Tomaba una melodía, la doblegabas a su voluntad y la enviaba a volar. Era cruda, regia, revolucionaria. Linda creció escuchando sus discos, atónita por la pura fuerza de su presencia. Solía decir que Aretha podía convertir cualquier palabra en escritura sagrada, cualquier aliento en trueno. Había una santidad en su entrega, como si cada nota fuera un acto de resistencia y resurrección. Cuando Linda estaba grabando sus propios álbumes, inspirados en el soul, era la voz de Aretha la que ponía antes de entrar a la cabina para tratar de deshacerse de la idea de que existe una especie de carga moral que viene con la enfermedad. Ya sabes, lo cual es simplemente ridículo. Es una enfermedad que se contrae, ya sabes, que es causada por un virus. Y no para copiar, sino para recordarse a sí misma cómo sonaba la verdad, porque eso es lo que Aretha daba. No actuación, sino prueba. Prueba de que el dolor y el poder podían vivir en el mismo aliento. Respeto no era solo una canción, era lo que Linda le daba cada vez que abría la boca. Dusty Springfield. Linda la llamaba la reina del control emocional. Dusty podía susurrar un desamor o gritar una exigencia, y cada sílaba golpeaba como un secreto. Tenía una forma de cantar, como si te estuviera contando algo que nunca le había dicho a nadie más. Su voz era susurrante pero audaz, delicada pero llena de dolor.
Se envolvía alrededor del oyente como una bufanda de seda que esconde una hoja. Linda recordaba a Siri haber escuchado "You don't have to say you love me" por primera vez y sentir como si la hubieran golpeado en el pecho. Había tanta vulnerabilidad envuelta en fuerza. No se trataba de trucos vocales o carreras dramáticas. Se trataba de honestidad entregada en terciopelo. La detenía en seco porque no era solo una actuación. Era una rendición emocional. Dusty no cantaba canciones. Ella ya las habitaba. Vivía entre las palabras. Su fraseo era cinematográfico. Sus pausas devastadoras. Les daba vida a letras antiguas, como si se estuvieran pronunciando por primera vez. Y para Linda, esa era la marca de un verdadero artista. No solo entregar una nota, sino vivir dentro de ella. Fue Dusty quien le enseñó que el silencio entre las letras podía decir más que las letras mismas, que menos podía ser más fuerte, que el control podía ser una especie de caos cuando provenía del corazón. Jackson Browne. Sus letras se leen como entradas de diario. Sus melodías eran como heridas abiertas. Cada canción sonaba como una confesión susurrada a través de una grieta en la puerta. Frágil, privada e intensamente verdadera. Linda y Jackson no eran solo amigos, eran almas gemelas. Entendían el lenguaje emocional del otro como una segunda piel. Ella cantaba como corista en sus discos, y él escribía líneas que se sentían como si las hubieran sacado de su propio diario. No era solo una colaboración, era una comunión. Sus voces juntas creaban algo más íntimo que la armonía. Era como ver a dos almas inclinarse la una hacia la otra, reconociendo cicatrices familiares. Había algo profundamente catártico en su química. Cuando cantaban juntos, no era una actuación, era terapia. Dos voces que venían de diferentes rincones de dolor y alegría se encontraban en el medio para sanarse mutuamente. Él hizo que la tristeza fuera hermosa. Hizo que el sufrimiento fuera poético. Y para Linda, ese tipo de honestidad emocional era sagrado. Una vez dijo que su música la ayudó a entender cosas sobre sí misma que no podía expresar con palabras. Nunca lo olvidó y nunca dejó de sentirse conmovida por ello. Johnny Cash. Él no solo rompía las reglas, las reescribía. Era coraje envuelto en gospel, dolor envuelto en poesía. Cuando Johnny Cash cantaba, no era por llamarla la atención, era por sobrevivir. Convirtió sus demonios en himnos y sus arrepentimientos en mapas de carreteras. Linda admiraba su seriedad, su gravedad, la forma en que podía entrar en una habitación y silenciarla con una sola línea. Había algo antiguo en él, como si llevara el peso de la historia en su barítono. No exigía respeto, lo encarnaba. Le encantaba que nunca pretendiera ser otra cosa que roto, que cantara sobre la oscuridad, la adicción y la redención, con el mismo aliento. No había brillo, ni disfraces, solo humanidad cruda y sin complejos. Fue esa honestidad lo que la atrajo, no solo como artista, sino como persona que entendía el costo de la verdad. Trabajar con él era como estar en medio de una tormenta eléctrica y tratar de mantener la posición. Una vez dijo que cantar con Johnny era como tratar de mantenerse firme junto a un volcán. Era aterrador, era emocionante, era humillante, pero, sobre todo, era real. Y aún así, no lo cambiaría por nada. Joni Mitchell. Joni no era solo una compositora. Era una pintora que usaba la melodía en lugar de pinceles.
Sus letras no eran versos. Eran pinceladas cubiertas de emoción, estado de ánimo y sombra. Cada palabra llevaba el peso de toda una vida, y cada línea melódica se desviaba de lo esperado y se adentraba en algo eléctrico. Linda había cantado las canciones de Joanny durante años. Pero no fue hasta que se sentó sola una noche y escuchó Blue de principio a fin que realmente la entendió. La crudeza, la inteligencia, la audacia. No era solo emocional, era quirúrgico. Joanny cortaba profundo, no para herir, sino para revelar. Linda se sentía expuesta solo con escucharla. Joanny hacía que la poesía se sintiera peligrosa. Usaba afinaciones abiertas y ritmos rotos que no deberían haber funcionado, pero de alguna manera lo hacían. No solo cantaba sobre el desamor, lo diseccionaba, lo estudiaba y luego arrojaba las piezas sobre las teclas del piano. Escribía como alguien que lo había perdido todo y aún se atrevía a cantar. Para Linda, que había pasado su carrera dominando el tono y la afinación, Joanny era el caos encarnado y era impresionante. Hacía que lo impredecible se sintiera sagrado. Donde Linda se centraba en la precisión, Joanny prosperaba en la vulnerabilidad. Y Linda, siempre perfeccionista, se maravilló del caos de Joanny, porque en ese caos había verdad, y en esa verdad había libertad. Linda Ronstadt no construyó su legado en el vacío. Lo construyó de pie junto a, aprendiendo de y cantando con los artistas que amaba. Cada nota que cantaba estaba cubierta con el recuerdo de las voces que la guiaron, la desafiaron y se mantuvieron hombro con ella, en la salvaje arena del sonido. Estos nombres no eran solo favoritos. Eran huellas dactilares en su alma, ecos en su fraseo, chispas en su narración. Cada uno dejó una marca no solo en su arte, sino en su espíritu. Puedes escucharlos en su respiración entre versos, en el ascenso y descenso de una armonía, en la forma en que podía convertir una letra en un salvavidas. Y aunque su voz se ha silenciado, los sonidos que la moldearon aún permanecen. Flotan en cada reproducción de sus discos, en cada voz que inspiró a su vez. Nos recuerdan que la grandeza no nace sola. Se construye a través de la admiración, la colaboración y la verdad compartida. Porque al final, los artistas que amas se convierten en parte de ti. Persiguen tu silencio. Cantan a través de ti. Y Linda nunca cantó sola. Cantó con fantasmas, con leyendas, con los corazones de aquellos que la conmovieron. Y eso es lo que la hizo atemporal.